Mu- Muy bien, pues ya acabamos de iniciar la grabación. Hoy es 27 de febrero del 2019 y nos da mucho gusto darles la bienvenida a todos los estudiantes de Administración Financiera para la sesión semanal de dudas de la tarea. Entiendo que en esta semana se van a cubrir temas eh, de rendimiento y riesgo, que es un tema muy importante, muy interesante y muy útil, o pues algunos otros temas por ahí relacionados. Le agradezco al doctor Oscar Tamés, el profesor titular, quien nos va a compartir esta sesión, y a todos los estudiantes quienes están aquí o quienes nos estén viendo ya posteriormente en la grabación. Pues un gusto y muchas gracias, doctor. Pues adelante, aquí lo acompaño en la sesión. Muchas gracias, Rodolfo. Muy buenas noches, bienvenidos a la sesión de nuevo. Me da mucho gusto, como ya lo he comentado anteriormente, tener la oportunidad de estar con ustedes, de tener este diálogo con ustedes este día de la semana. En esta ocasión, y como lo hemos venido haciendo en semanas anteriores, pues vamos a seguir el mismo esquema. En esta semana estamos estudiando, como ya lo comentó el profesor Rodolfo, un módulo nuevo, de hecho, es el módulo que se llama Riesgo y Rendimiento dentro del curso de Administración Financiera. Riesgo y rendimiento son dos palabras que van muy unidas prácticamente en el campo de las finanzas y que son muy importantes porque pues un inversionista, sea una empresa, sea una persona en particular, sea ustedes en lo individual, el suscrito también en lo individual, en fin, que queramos invertir, pues obviamente lo estamos haciendo con la idea de obtener un rendimiento, pero también hay que fijarnos en el riesgo que puede conllevar o que conlleva la inversión que está realizando la empresa o cada uno de nosotros o nuestras familias. Bien, entonces, como decía, siguiendo la agenda y el ejemplo de lo que hemos venido haciendo en semanas anteriores, vamos a estudiar este nuevo capítulo, el 10, que es el tema de la presente semana. Yo le comentaba ahorita a Rodolfo que el material es relativamente sencillo, el de este capítulo. Es interesante y realmente muy interesante porque viene siendo un repaso de la historia, subrayo historia, de los mercados de capitales en los Estados Unidos. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué es importante conocer la historia de los mercados de capitales? O sea, ¿qué nos enseñan? ¿Qué nos dejan? ¿Qué lección o qué lecciones aprendemos de estudiar esta historia? Bueno, algo muy importante es que pues es la posibilidad de poder predecir, de poder ver un poco hacia el futuro, de obtener algunos aprendizajes como es cómo medir el riesgo precisamente, cómo medir el riesgo, cómo calcular los rendimientos, etcétera, que aprendemos. Y eso lo vemos en este capítulo 10, que se llama pues precisamente Historia de los mercados de capitales e Introducción al riesgo y rendimiento. Me voy a permitir también ver el PowerPoint que tenemos preparado. Le voy a dar aquí, Rodolfo, a compartir pantalla. Es correcto, ¿verdad? Claro que sí, doctor. Sí. Ok, bueno, aquí lo tenemos. Vamos a empezar con esto. Y espero que se vea bien, digo. Sí, ya se ve. Tenemos lo siguiente. El primer tema, y necesitamos, es un tema bastante sencillo, pero necesitamos dominarlo perfectamente bien, porque de esto vamos a estar hablando durante las próximas semanas, que es el tema de rendimiento. Entonces, nos interesa saber cómo se realiza el cálculo del rendimiento de una acción. De hecho, de esto ya tenemos idea, con lo que hemos estudiado en el capítulo 9 e incluso en capítulos anteriores. Pero aquí un poquito ya más a detalle, vemos cómo se debe de realizar este cálculo del rendimiento de una acción. Son dos los componentes del rendimiento de una acción. Uno, componente de ingreso, que es el dividendo que paga la acción. ¿Se acuerdan que en el capítulo 9 decíamos que los flujos de efectivo que genera la acción es los dividendos, por un lado, que recibe el accionista, que recibe el tenedor de la acción, quien tenga la acción,
Eso por un lado. Y eso le llaman componente de ingreso a dicho dividendo. Y dos, la ganancia o pérdida de capital, según corresponda, puede ser una o la otra, según corresponda, que es la diferencia entre el precio final y el precio inicial de la acción. Van a ver que esto puede sonar un poquito más aparatoso de lo que realmente es, digo. Un ejemplo del cálculo del rendimiento de una acción. Dice, al inicio del año, usted ha comprado 500 acciones a un precio de $35 cada una, por lo que su inversión total es de 35 por 500 acciones. $35, desde luego, por las 500 acciones. Y eso da una inversión total de 17,500 pesos. La acción pagó durante el año un dividendo de $2.10 por acción, lo que es el componente de ingreso tal y como lo comentamos hace un momento. Y a nivel total será multiplicar $2.10 por 500 acciones que compramos. Entonces vamos a recibir, o quien haya hecho esta inversión, va a recibir $1,050. Y al final del año, el precio de mercado de la acción es de $42.85, por lo que el componente de ganancia de capital es de, y aquí lo tenemos entre paréntesis redondo en este caso, a $42.85 le restamos el precio al que las compramos, que fue $35, ahí se genera una ganancia de capital precisamente porque la acción subió de valor. Es la diferencia entre las dos cantidades que están entre paréntesis y vamos a multiplicar esa cantidad por 500 acciones. Eso nos da 7.85 la ganancia de capital por una acción, que multiplicado por las 500 acciones es igual a $3,925. El rendimiento total en pesos y centavos o en dólares como tal, es la suma del componente de ingresos 1,050 más el componente de ganancia de capital que fue de $3,925. Y vemos que el rendimiento total en pesos es la suma de las dos cantidades, lo cual da un total de $4,975. Entonces, de esa manera, aquí hemos calculado el rendimiento en pesos y centavos, pueden ser dólares o la moneda en la que estemos trabajando, y lo tenemos determinado otra vez repito, en pesos. Seguimos. Pero lo podemos también calcular como un porcentaje, y de hecho, ese rendimiento me refiero, y de hecho es lo más común. Así lo vimos en el capítulo 9, así lo vamos a seguir viendo en capítulos posteriores. Entonces, es importante que nos familiaricemos de cómo hacer este cálculo de rendimiento porcentual. En fórmula tendríamos el efectivo recibido, ahí sería por concepto de dividendo, más la ganancia de capital, que es la diferencia entre el precio final menos el precio inicial, y esa suma, el resultado de la suma, lo dividimos entre el precio inicial. Y ahí vamos a obtener un porcentaje. Si lo ven ustedes en el penúltimo renglón de la diapositiva, tenemos que hemos recibido $1,050 en dividendos, de que tenemos una ganancia de capital de la diferencia entre $21,425 menos $17,500 que pagamos por ellas. Y la suma, el resultado de esa suma, lo dividimos entre la inversión original, que fue $17,500. Y obtenemos un total de 28.43%. Aquí ya lo estamos expresando el rendimiento como un porcentaje, que lo vuelvo a repetir, esto es importante porque simplemente es la manera común y corriente como en finanzas se expresan los rendimientos en porcentaje. Si lo vemos la misma fórmula, pero por acción, por una sola acción, vemos que durante el año se recibió un dividendo de 2.10 más la ganancia de capital, que es la diferencia entre $42.85 menos $35, y la suma se divide entre el precio original de la acción,
que fue de $35. Eso sigue dando, desde luego, el mismo resultado. Nos tiene que dar el mismo resultado de 28.43%. Así hemos expresado el rendimiento ahora como un porcentaje, como tal. Relacionado con el tema anterior, vemos cómo se puede calcular el crecimiento de un peso o un dólar invertido en el mercado de acciones. Y tenemos la redacción, la leyenda. Si R mayúscula subíndice T es el rendimiento en el año T, R, recuerden que representa R mayúscula, así lo han venido usando los autores desde principios del libro, desde el inicio del libro. Viene siendo el rendimiento, denotan el rendimiento, en este caso en el año T, cualesquier número que tome T. Ese rendimiento está expresado en decimales. Entonces, el valor que usted tendrá al final del año T mayúscula es el producto de 1 más el rendimiento de cada uno de los años que anteceden al año T. Como fórmula, tenemos que el valor es 1 más R subíndice 1, o sea, el periodo 1 más el rendimiento del periodo 1, multiplicado por 1 más el rendimiento del periodo 2, por puntos suspensivos, quiere decir que ahí podemos meter tantos años como sean necesarios, por 1 más R subíndice T, y eso nos viene dando el valor que tenemos acumulado de ese peso. Esto nos lleva a su vez al concepto de rendimiento del periodo de tenencia. Esto es tan sencillo como decir, bueno, si la acción la conservamos por 5 años, queremos saber cuál fue el rendimiento de haber conservado la acción durante esos 5 años. A eso se le llama el periodo de tenencia. La definición es que es el rendimiento que se obtendría al invertir en un activo. Activo es la acción, o sea, viene siendo un activo financiero, así se le denota o así se le llama también, activo financiero a la acción como a un bono también, desde luego, durante un periodo determinado. Repito, es el rendimiento que se obtendría al invertir en un activo durante un periodo determinado. Considere que en un periodo de 3 años, o sea, es el periodo de tenencia, los rendimientos fueron de 11%, de menos 5%, o sea, fue negativo, y 9%. ¿Cuál es el rendimiento del periodo de tenencia de 3 años? Bueno, debe de aplicar la siguiente fórmula para calcular dicho rendimiento. Tenemos 1 más R subíndice 1, que multiplica a 1 más R subíndice 2, por puntos suspensivos 1 más R subíndice T menos 1. Le vamos a restar al final 1. Aplicándolo es sumamente sencillo, es 1 más 0.11 nos da 1.11, multiplicado por 1, en este caso el más se convierte en menos porque el rendimiento es negativo, menos 0.05 y nos queda en 0.95 por 1.09 y al producto le restamos la unidad, le restamos 1. Y eso nos da que el rendimiento del periodo de tenencia de 3 años es igual a 14.94%. Durante los 3 años, la inversión que realizamos y que conservamos por 3 años nos ha dado un rendimiento de 14.94%. Otro ejemplo. Suponiendo que realizo una inversión que otorga los siguientes rendimientos y esta inversión la conservamos o la conserva quien la haga durante 4 años. En el año 1, un rendimiento del 10%, en el año 2 de menos 5%, en el año 3 del 20%, en el año 4 del 15%. El rendimiento para el periodo de tenencia de 4 años es, y en la parte, en el último renglón de la diapositiva, ustedes se encuentran que es 1 más 0.10 que multiplica a 1 menos 0.05 que multiplica a 1 más 0.20 que multiplica a 1 más 0.15 y al producto le restamos 1 y obtenemos que el rendimiento es del 44.21%,
durante el periodo de 4 años. Este ejemplo fue muy positivo en cuanto al resultado, digo. Bueno, vamos a empezar a repasar la historia de los mercados de capitales. Como ya lo comenté hace un momento, es interesante hacer este estudio, este repaso de la historia de los mercados de capitales de los Estados Unidos, porque de ahí vamos a derivar algunos conceptos, algunas lecciones, conforme a las cuales se trabaja el tema de riesgo y rendimiento en finanzas. Y lo vamos a empezar a ver ya desde este capítulo número 10. El estudio del mercado de capitales, en realidad, lo han realizado algunos autores, no muchos, por cierto, algunos autores de diferentes, pues pueden ser universidades de los Estados Unidos, de algunas de las universidades de los Estados Unidos, o bien de algunos despachos en las ciudades importantes también de los Estados Unidos. En este caso, nos vamos a guiar por el trabajo realizado por 2 autores que son Ibbotson y Sinquefield. Ellos son consultores, tienen un despacho en la ciudad de Chicago y cada año, o sea, hicieron un estudio que les permite actualizarlo cada año y prácticamente, pues de esa manera se tienen los resultados actualizados de lo que son los rendimientos de los principales instrumentos financieros de los mercados de capitales. Y aquí es donde empezamos a ver, bueno, cuáles son esos instrumentos financieros de los mercados. Uno, las acciones comunes, desde luego. Sabemos que las acciones se negocian en las bolsas de valores. La bolsa de valores de Nueva York, Wall Street, es probablemente la más importante del mundo o una de las más importantes del mundo. Pero también sabemos que las principales capitales del mundo tienen los países tienen sus bolsas de valores. En México tenemos la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Qué se realiza o qué se hace, entre otras cosas, en las bolsas de valores? Pues eso, comprar y vender acciones, comprar y vender valores. Entonces, esos instrumentos financieros son acciones comunes por un lado, acciones de compañías pequeñas. Quiere decir que el número 1 corresponde a compañías grandes, y ahorita en un momento más vamos a hacer una referencia a esto. Número 3, los bonos corporativos a largo plazo. Ya hemos estudiado bonos. El número 4, los bonos a largo plazo, pero emitidos por el gobierno de los Estados Unidos. Número 5, los bonos a mediano plazo del gobierno de Estados Unidos. Y número 6, los certificados de la tesorería de Estados Unidos. Recuerden que estamos estudiando o empezando a estudiar mercados de capitales de los Estados Unidos, lo cual es importante. Bueno, este estudio de Ibbotson y Sinquefield que mencioné hace un momento a los autores, dice, la figura de la siguiente diapositiva, ahorita la muestro, nos muestra el valor que alcanzó en el año 2014 $1 invertido a principios del año 1926 en diferentes instrumentos financieros. Estamos hablando de un periodo de, en realidad son 89 años. Yo calculé 88 porque simplemente hice la diferencia entre 2014 menos 1926 y efectivamente el resultado da 88. Pero en realidad, y contando al 2014, en realidad aquí tenemos 89 años. Y así lo traen los autores del libro de texto. Pues quiero ser consistente con los autores. Estamos hablando de un periodo de 89 años en las finanzas de los Estados Unidos. Pues $1 invertido al inicio de 1926. Vamos a ver qué crecimiento alcanzó hasta el año 2014. Para el caso de acciones de compañías grandes, ese dólar se convirtió en $5,316,85. Recuerden que transcurrieron 89 años. Para acciones de compañías pequeñas, si ese dólar fue invertido en este tipo de acciones, ese dólar en 2014 se convirtió en $27,419,32.
Los bonos del gobierno a largo plazo, que en realidad estamos hablando ahí, bonos emitidos por el gobierno de Estados Unidos a un plazo de 20 años, ese dólar se convirtió en $135 con 18 centavos en el 2014. Bonos de la tesorería, que son bonos también emitidos por el gobierno de Estados Unidos, pero a un mes, a plazo de un mes, se convirtió en $20 con 58 centavos. Y la inflación durante este periodo de 89 años fue del 13.1%. Bueno, ahí podemos ver que las acciones de compañías pequeñas, crecieron considerablemente, digo, o sea, el rendimiento que tuvieron fue muy, muy considerable. También el de compañías grandes, pero precisamente aquí es donde va unido en los conceptos de riesgo y rendimiento. O sea, estamos viendo rendimientos altos, el invertir en acciones ha traído rendimientos altos, pero también el riesgo ha sido alto, ahorita lo vamos a ver, en este periodo de 89 años. Cabe aclarar también que dentro de la metodología utilizada por los autores es que están considerando que los rendimientos que cada año se iban obteniendo durante los 89 años eran reinvertidos en la misma bolsa de valores. O sea, no se retiraba absolutamente nada. Entonces, ese es un supuesto importante también para llegar a los resultados que se muestran aquí. Y aquí está la gráfica, que no viene siendo más que la figura 10.4 en su libro de texto. Y vemos que, pues que en el eje de las X están midiendo los años. Aquí viene desde 1925 hasta el año 2014. Y que en el eje vertical tenemos los rendimientos en dólares, pero están medidos logarítmicamente y nos dicen los autores de tal forma que la distancia entre un punto y otro siempre sea la misma. Ahí vemos, no vamos a entrar en detalle porque simplemente la gráfica está diciendo lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, que las acciones de compañías pequeñas crecieron hasta un rendimiento, ese dólar creció hasta $27,419 con 32 centavos. Que los bonos del gobierno a largo plazo crecieron a $135 con 18 centavos. Y así sucesivamente. Los certificados de la tesorería, que aquí está como bonos de tesorería también, son sinónimos, crecieron a $20 con 58 centavos en ese periodo. ¿Qué aprendizaje empezamos a tener de aquí? Les recomiendo que tengan muy presente, pero muy presente esta tabla 10.2 que está en la página 315 de su libro de texto, porque es muy significativa y muy ilustrativa de los aprendizajes que podemos obtener de la mencionada tabla. Los rendimientos anuales totales de 1926 a 2014, tenemos para cada uno de los instrumentos financieros que hemos visto anteriormente, ¿cuál fue la media aritmética? Ya sabemos que media aritmética es promedio, el promedio aritmético. ¿Cuál fue la desviación estándar? Y ahorita vamos a ver por qué es importante la desviación estándar también. Y con base en esto calcular la prima de riesgo, concepto nuevo. Con prima de riesgo en relación a los bonos de tesorería del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, resulta que el parámetro de comparación va a ser este 3.5 que tenemos aquí, que fue el rendimiento promedio durante los 89 años de los certificados del Tesoro de Estados Unidos. Estos 3.5 recibe el nombre, y aquí me adelanto un poquito, recibe el nombre de rendimiento libre de riesgo. Ahorita vamos a ver por qué. Libre de riesgo. Ahora, si al rendimiento promedio o a la media aritmética, y voy a tomar el caso de las acciones de compañías grandes, que tenemos un promedio de 12.1, le restamos 3.5, que es el rendimiento sin riesgo, el rendimiento seguro, pudiéramos decir 3.5, obtenemos una prima de riesgo para las acciones de compañías grandes del 8.6%.
Me voy a referir ahora a los bonos del gobierno a largo plazo. Estoy tomándolos al azar, desde luego. Su promedio durante 89 años, su rendimiento promedio durante 89 años fue de 6.1%. Le restamos 3.5 y obtenemos que la prima, en este caso, la prima de riesgo, es de 2.6. Y para los bonos del gobierno a mediano plazo fue de 1.9. La última columna de la tabla viene siendo la desviación estándar. Cabe mencionar, ahorita que estamos viendo conceptos estadísticos, 100% estadísticos, y vamos a ver algo más de esto, de que la estadística es la herramienta que se utiliza por excelencia o que por excelencia se utiliza para evaluar o para medir el riesgo. Y ese riesgo se mide principalmente a través del cálculo de la desviación estándar. Entonces vamos a repasar en un momento más, y es parte del material del curso, cómo calcular la desviación estándar. Entonces, simplemente tengámoslo presente. Bueno, seguimos avanzando. La tasa libre de riesgo a la que me referí hace un momento. El rendimiento promedio de los bonos de la tesorería de 3.5% recibe el nombre de tasa libre de riesgo. Recibe dicho nombre debido a que los bonos de la tesorería no caen en default. Default es falla, es fracaso, es incumplimiento, o falla por incumplimiento, o sea, incumplimiento de no poder pagar los rendimientos prometidos. Entonces, pero estos bonos de la tesorería tienen la característica de que no caen en default, es decir, que nunca se ha presentado el caso de que el emisor de dicho instrumento financiero no cumpla con sus compromisos de pago. El emisor es el gobierno de los Estados Unidos. Se las arreglan, pudiéramos decirlo así, los gobiernos de los distintos países, salvo raras excepciones, muy, muy raras excepciones, para poder pagar lo que han prometido en cuanto a las ventas de sus bonos. En el caso de México, por ejemplo, lo que vende el gobierno son los CETES. Y los CETES, hasta este momento, afortunadamente, y esperemos que así continúe para siempre, no han caído en default. O sea, siempre se paga lo que cumplen, lo que prometen, mejor dicho. Entonces, aquí viene una nota, el promedio es del periodo que va de 1926, o sea, desde antes de la Gran Depresión del 29, el periodo de 1926 a 2014. La prima de riesgo ahora, que es la columna del medio en la tabla 10.2, es el rendimiento adicional por arriba de la tasa libre de riesgo que resulta de asumir riesgo. La anterior es una de las observaciones más significativas que se han derivado de los datos del mercado. El rendimiento promedio en exceso de las acciones de compañías grandes para el periodo de 1926 a 2014 fue de 8.6%. Ya lo habíamos visto, el 8.6 en el caso de, vamos a ver, en el caso, aquí está el 8.6 de compañías grandes. Bien, estamos aquí. Para las acciones de compañías pequeñas fue de 13.2, o sea, la que alcanzó el nivel de $27,000, el dólar que alcanzó el nivel en 89 años de 27,000 y pico de dólares. Entonces, ahí la prima de riesgo fue de 13.2%. Y para los bonos corporativos a largo plazo fue de 2.9. Conforme va bajando esta prima de riesgo, quiere decir que el instrumento financiero tiene menos riesgo para el inversionista y por lo tanto se requiere una menor compensación. Y aquí lo estamos viendo para bonos corporativos a largo plazo, o sea, los que fueron emitidos en este caso por las corporaciones, por las organizaciones, a largo plazo. Vamos a pensar en un periodo entre 15 y 25 años. Riesgo. Riesgo se define como la posibilidad de no lograr los resultados proyectados. Eso es riesgo, o sea,
no sabemos si ustedes están invirtiendo, si yo estoy invirtiendo, si una empresa está invirtiendo, realmente a ciencia cierta no sabemos si se van a dar o no se van a dar los rendimientos que promete la acción. Entonces, ahí es donde reside el riesgo. Se define como la posibilidad de no lograr los resultados proyectados. Generalmente se define y evalúa el riesgo sobre dos bases distintas. Riesgo individual, cuando la inversión es un solo instrumento financiero, vamos a pensar una sola acción, usted invierte en la acción de Bancomer, yo invierto en la acción de Toyota, por decir algo, y además se considera como una inversión aislada. Pero también existe el riesgo de cartera, que lo vamos a estudiar con más detalle en el capítulo 11, el riesgo de cartera, que está asociado con una inversión que está combinada con otros activos, formando una cartera o portafolio de etcétera, etcétera, en alguna farmacéutica, etcétera, está formando una cartera o está formando un portafolio, ha formado un portafolio. Y bueno, el portafolio tiene su riesgo también, pero vamos a ver que es mucho menor. Variabilidad de los rendimientos. Aquí entramos de lleno a un repaso de estadística. En el capítulo actual, o sea, el 10, se mide la variabilidad de un activo por la varianza o por la desviación estándar de sus rendimientos. Si un individuo mantiene tan solo un activo, su varianza o su desviación estándar será la medida apropiada del riesgo. La verdad es que desviación estándar, la definición técnica es que es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, si vamos a calcular la desviación estándar, que la necesitamos calcular, va a ser necesario calcular la varianza, que calculemos la varianza, porque una vez que tengamos el resultado de la varianza, únicamente le calculamos la raíz cuadrada y obtenemos su desviación estándar. Y esa viene siendo la medida del riesgo. ¿Por qué? Porque está midiendo variabilidad. ¿Variabilidad de qué? De los rendimientos. ¿En qué rango se pueden mover los rendimientos? Nos interesa determinarlo y eso prácticamente nos lo da la desviación, el cálculo de la desviación estándar. Cálculo de la varianza. La varianza de una muestra, subrayo muestra. Acuérdense que en estadística tenemos poblaciones, tenemos muestras. La población es todo el universo, o todo el universo es la población que estamos considerando, y una muestra pues es una selección de, una parte de. La varianza de una muestra que consta de 4 observaciones se calcula como sigue. La varianza es igual a 1 sobre t menos 1, que va a multiplicar a R subíndice 1, que es el rendimiento del año 1, menos R barra, que viene siendo el rendimiento promedio de los 4 años, elevado al cuadrado, más R el rendimiento del periodo 2 menos el rendimiento promedio, también elevado al cuadrado, más el rendimiento del periodo 3 menos el rendimiento promedio, también elevado al cuadrado, y finalmente igual para el último año, que es el 4. ¿Qué viene siendo T? Es el número de observaciones en la muestra. 4. El número 4. Hay 4 observaciones. R es el rendimiento, R mayúscula es el rendimiento expresado en porcentaje de la acción. R con barra o R testada, como le quieran llamar, es el rendimiento promedio de las 4 observaciones. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Aquí hemos calculado la varianza. O nos han dicho cómo calcular la varianza de esta muestra. Y la pregunta que nos podemos hacer, o en estadística siempre se hace y nos la explican cuando llevamos un curso de estadística, es la razón de por qué se divide entre t menos 1, entre el número de observaciones menos 1. Y la razón es, sin entrar en detalle, porque realmente no es parte de nuestro campo, simplemente para evitar el sesgo en el resultado. Los estadísticos saben muy bien lo que están diciendo, desde luego. Confiamos en ellos. Muy bien. Entonces, esta es la fórmula para calcular la varianza, como lo decíamos hace un momento.
la razón Charpe. Charpe es un autor en el campo de las finanzas, un financiero muy connotado internacionalmente. Cuando digo muy connotado, es simplemente porque el señor se hizo acreedor en la década de los 90 a un premio Nobel por los desarrollos que hizo precisamente en relación con el estudio de riesgo y rendimiento, y en particular con el desarrollo del modelo CAPM, que vamos a estudiar ampliamente en el capítulo 11. El CAPM lo que quiere decir, por las siglas en inglés, Capital Asset Pricing Model, o modelo de fijación de precios de activos de capital, donde los activos de capital son las acciones precisamente. Bueno, acciones y bonos también. Bueno, una de sus aportaciones es una razón que le llaman razón Charpe, y es la razón del premio por riesgo que ya veíamos en la tabla 10.2, premio por riesgo promedio de las acciones, dividido entre la desviación estándar. El premio por riesgo en el periodo de 1926 a 2014 para las acciones de compañías grandes fue de 8.6% y la desviación estándar fue de 20.1%, según la tabla 10.2. Entonces, aplicamos los conceptos para calcular la razón Charpe y simplemente vamos a dividir el premio de 8.6% entre la desviación estándar de 20.1 y nos da 0.428, 0.438. Poco más después veremos la interpretación detallada de los resultados del cálculo de la razón Charpe. A la razón Charpe en algunas ocasiones se le refiere como la razón de recompensa al riesgo, en donde la recompensa es el rendimiento en exceso promedio y el riesgo es la desviación estándar. Rendimiento en exceso promedio. Bueno, esa es la interpretación de lo que mide la razón Charpe. El concepto de nivel de dispersión, que también viene de estadística, desde luego, y que tiene que ver con desviación estándar. Dice, una forma de apreciar el riesgo de los rendimientos de las acciones comunes está relacionada con el nivel de dispersión. Para eso, ¿por qué estamos viendo todo esto en el capítulo 10? Bueno, hay una tabla que no mencioné anteriormente, que viene siendo la 10.1, la previa a la que mostré de 10.2, donde vienen un listado de los rendimientos de los principales instrumentos financieros de los Estados Unidos, en los Estados Unidos, desde 1926 hasta 2014. Obviamente, esta es una tabla preparada por Ibbotson y Sinquefield, y que si buscamos con mayor detalle, seguramente ya la tienen actualizada cuando menos hasta el 2017 o 2018. Pero nuestro libro de texto, por el año en que se editó la edición 11, alcanzó hasta el año 2014. Bueno, entonces, esos rendimientos que están listados en la tabla 10.1 tienen riesgo o tuvieron riesgo. Digo, recuerden que todo esto es historia. Tuvieron riesgo. Y una forma de, como nos decimos aquí, de apreciar el riesgo de los rendimientos de las acciones está relacionada con el nivel de dispersión. La dispersión es una medida de cuánto se puede desviar un rendimiento en particular del rendimiento medio. Si la distribución se encuentra muy dispersa, distribución, en este caso de rendimientos, desde luego, se encuentra muy dispersa, los rendimientos que ocurrirán en el futuro serán muy inciertos. O sea, hay mucho riesgo. La siguiente gráfica muestra los niveles de dispersión de la distribución normal. Todos estamos familiarizados con la distribución normal de los rendimientos de empresas grandes, considerando que se están usando los resultados del estudio de Ibbotson y Sinquefield para el periodo de 1926 a 2014. Y tenemos aquí la campana de Gauss, o la curva o la distribución normal. Y vemos que para el caso de las acciones de empresas grandes, en ese periodo de 89 años, que va de
1926 a 2014, vimos que el rendimiento de acciones de empresas grandes obtuvo un promedio de 12.1%. Esto ustedes lo pueden verificar en la tabla 10.2 que mostré anteriormente, o bien pueden abrir su libro de texto, buscar la tabla y van a ver el número, 12.1%. También sabemos que la desviación estándar fue de 20.1%. Entonces, vamos viendo los intervalos que se forman entre más en relación con el promedio de 12.1, el intervalo que va de más menos una desviación estándar en relación con ese promedio. Luego tenemos el intervalo que va del promedio a más menos o más menos 2 desviaciones estándar. Y otra vez, finalmente, el promedio, en relación con el promedio, más menos 3 desviaciones estándar. Estamos formando ahí lo que se le llama intervalos de confianza. Y vemos por qué es importante formar estos intervalos de confianza, no únicamente para el caso financiero, para el caso de las finanzas, sino que esto vale en general en el campo de la estadística. Digo, es un conocimiento muy importante en el campo de la estadística, y en particular para el caso de la distribución normal. Vemos que si el intervalo es más o menos una desviación estándar en relación con la media o en relación a la media, vemos que ahí se incluye el 68.26% del total de las observaciones. O sea, si tomamos la muestra de 89 observaciones, bueno, el 68% de esas 89 observaciones queda comprendido dentro de más o menos una desviación estándar. Pero que si tomamos un intervalo de más o menos 2 desviaciones estándar en relación con la media, vemos que el porcentaje comprendido de observaciones es de 95.44%. Y finalmente, si tomamos más o menos 3 desviaciones estándar en relación con la media, vemos que es 99.7%. Perdón, sí, 74%, efectivamente. Entonces, hemos formado, esta enseñanza nos la da la distribución normal. Ustedes saben que toda el área bajo la curva que tenemos aquí, o bajo la campana de Gauss, suma 1, o sea, su valor es de 1, la suma, y esto nos permite calcular probabilidades, determinar probabilidades de que ocurra tal o cual evento o de que se dé tal o cual rendimiento, etcétera, ya en el caso de las finanzas. Pero en una farmacéutica, en una empresa, en cualquier empresa, dependiendo de lo que estén fabricando, etcétera, se pueden aplicar estos conceptos, desde luego. Y se aplican, de hecho se aplican estos conceptos. Cálculo de intervalos. Los resultados obtenidos en dicho estudio, el de Ibbotson, para los rendimientos de las acciones de empresas grandes en el periodo que va de 1926 a 2014 fueron como sigue. El rendimiento promedio fue 12.1%, repito, y la desviación estándar. El intervalo de más o menos una desviación estándar alrededor de la media se calcula con 12.1 y hacia el lado derecho le sumamos la desviación estándar, una desviación estándar que tiene un valor de 20.1%, y en el lado izquierdo le restamos 20.1, que es el valor de la desviación estándar. Vemos que el intervalo que se forma es de rendimientos que van desde menos 8% a 32.2%. Y en ese intervalo se comprende el 68% aproximadamente de las observaciones. Si continuamos con el ejercicio, me voy al resultado ya para más o menos 2 desviaciones estándar alrededor de la media, y vemos que el intervalo que se forma es de menos 28.1% y más 52.3%. En ese intervalo de rendimientos se encuentra
el 95.5 o 4% de las observaciones. Finalmente, el tercer intervalo, el de más o menos 3 desviaciones estándar alrededor de la media, al promedio de 12.1 le sumamos 3 veces en el lado derecho, 3 veces la desviación estándar, lo cual da 60.3, y en el lado izquierdo le restamos 3 veces la desviación estándar, y por eso con signo negativo tenemos un menos 60.3%. El intervalo que se forma es de menos 48.2% y 72.4%. Ahí prácticamente ya queda el 100% de las observaciones. Y eso es lo que nos dice esto. Rendimiento, otro concepto que se estudia en el capítulo 10, viene siendo esta distinción entre rendimiento promedio geométrico contra rendimiento promedio aritmético. El rendimiento promedio aritmético, todos lo sabemos calcular, lo recordamos de nuestros cursos básicos de estadística, pues es simplemente sumar las observaciones, lo que valga cada una de las observaciones, y dividir entre el número de observaciones. Pero vamos a ver cómo se calcula el geométrico. Dice, suponga que usted compra una acción particular por 100. Desafortunadamente, durante el primer año que la tiene, cae a 50 pesos. Vamos a pensar que son pesos, moneda nacional. El segundo año que usted la tiene, se vuelve a elevar a 100, dejándolo tal y como empezó. No se pagaron dividendos. ¿Cuál fue el rendimiento promedio sobre esta inversión? Bueno, pues podemos calcular el geométrico y podemos calcular el aritmético. Tenemos los siguientes dos objetivos. Aprender cómo calcular promedios geométricos y conocer las circunstancias bajo las que un promedio tiene más significado que el otro. Un rendimiento promedio geométrico se calcula de la siguiente forma. Considere la siguiente redacción. Suponga que una inversión particular tiene rendimientos anuales de 10%, 12%, 3% y menos 9% durante los últimos 4 años. Se le pide encontrar el rendimiento promedio geométrico. La fórmula para calcular el rendimiento promedio geométrico es 1 más el rendimiento del primer año, que multiplica a 1 más el rendimiento del segundo por puntos suspensivos, que multiplica a 1 por R subíndice T, y el resultado se eleva a la potencia 1 sobre T. Y al resultado que obtengamos de hacer todo eso, le restamos 1. A ver, puede parecer aparatoso, pero no lo es. Es 1.10 por 1.12 por 1.3 por 0.91, y esto se eleva a la 1 sobre 4, porque T vale 4, hay 4 observaciones, y al resultado le restamos 1, y nos da 3.66%. Este viene siendo el promedio geométrico. Y si se le pide calcular el rendimiento aritmético, entonces debe hacer lo siguiente. 0.10 más 0.12 más 0.3 menos 0.09 entre 4, y eso nos da 4%. El resultado viene siendo 4%. Rendimiento promedio geométrico contra aritmético. El geométrico te dice lo que realmente ganaste en un año en promedio capitalizado anualmente. Mire, si lo quieren de una manera más sencilla, rendimiento geométrico toma en cuenta o va en sincronía con el tema de valor del dinero en el tiempo. Lo que ganaste en un año en promedio, tomando en cuenta la capitalización. Recuerden que el concepto de capitalización nos lleva a valor del dinero en el tiempo, o es, mejor dicho, es el concepto de valor del dinero en el tiempo. Y un rendimiento aritmético te dice lo que ganaste en un año típico, sin tomar en cuenta valor del dinero en el tiempo. El rendimiento promedio geométrico está estrechamente relacionado con el concepto de capitalización y o valor del dinero en el tiempo. Pues recuerden que multiplicamos 1 más el rendimiento por 1 del año 1, por 1 más el rendimiento del año 2, etcétera. Y al estar elevando a la potencia 1 sobre 4,
ahí ya estamos tomando en cuenta valor del dinero en el tiempo. Y luego le restamos 1. Le restamos la unidad y ese viene siendo nuestro rendimiento geométrico. Eso es lo que viene siendo. Muy bien. El índice Standard & Poor's 500 y la crisis financiera del 2008. El capítulo 10 termina con este tema, con la crisis financiera del 2008, otra vez tratando de obtener o de ver qué lecciones nos dejó esta crisis del 2008. No está lejana, digo, hace del 8 al 19, 8 y 8 al 16, hace unos 10 años. Bueno, en primer lugar, ¿qué es el índice Standard & Poor's 500? Es el índice que le da seguimiento al valor de mercado total de 500 de las empresas más grandes de Estados Unidos. Para componer ese índice están las transacciones que ocurren con las acciones de las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Y ya sabemos que decir de los Estados Unidos pues es casi decir del mundo. Se considera que el año 2008 es uno de los peores años en la historia de Estados Unidos para los inversionistas en el mercado de acciones. Veamos cuáles fueron las dimensiones de la crisis financiera del 2008. Es un resumen nada más, digo, lo que les presento. Estadísticas del 2008. La reducción del índice Standard & Poor's 500 en 2008 fue de un 37%. Realmente muy alto comparado con otros periodos. 485 acciones de las 500 que conforman el índice tuvieron bajas. La caída simplemente en enero del 2009 fue del 8.43% en un solo mes. De noviembre de 2007 a enero de 2009, la caída fue de 45%. La reducción del índice Standard & Poor's 500 en 1931, o sea, en plena crisis del 29, fue del 43%. Quiere decir que las dimensiones de la crisis del 2008 fueron las mismas o muy parecidas a las, o incluso mayores que las de la crisis del 29. Podemos ver que en el año 2008, en 8 de los meses, aquí lo tenemos, cada cuadrito representa un mes, en 8 de los meses hubo rendimientos negativos y únicamente en 4 se tuvieron rendimientos positivos y relativamente pequeños. Entonces, realmente fue muy crítico el año 2008. Fue cuando, bueno, ustedes recordarán desde el punto de vista político, que estaba entrando al gobierno Barack Obama y a tomar la crisis por los cuernos. Continuamos. Acciones de compañías pequeñas y los bonos en la crisis del 2008. Los precios de las acciones pequeñas también cayeron considerablemente en 2008. En ese año, los precios disminuyeron un 37% en la historia de los mercados de capitales. Únicamente en 1937, las acciones de compañías pequeñas disminuyeron 58%. Pero, ¿hubo algún tipo de valor que tuvo un buen desempeño en el 2008? La respuesta es que sí. Los valores de los bonos tuvieron incrementos. Yo creo que son los números positivos que veíamos en la gráfica anterior. Lecciones aprendidas del 2008. Primero, que las acciones representan un riesgo considerable. Y segundo, que es muy probable que un portafolio diversificado de acciones y bonos tuviera pérdidas mucho menores que un portafolio conformado solo por acciones. O sea, aquí es donde entra la idea de diversificación, que la vamos a ampliar, la idea me refiero, la vamos a ampliar considerablemente en el capítulo 11. Pero aquí vemos que si se forma un portafolio, si se diversifican las inversiones, bueno, eso ayuda a diversificar el riesgo precisamente, que es algo que busca cualquier inversionista. Bueno, y hay un problema aquí para practicar, pero ya no nos da tiempo verlo, pero es muy sencillo, digo, es calcular promedios, básicamente, y calcular desviación estándar. Bueno, prácticamente esto es lo que queríamos ver en repasar, los conceptos que queríamos repasar del capítulo 10.
En realidad tenemos conceptos muy importantes y que prácticamente se van a utilizar de aquí hasta terminar el curso, junto con esto con la idea que ya traemos desde la primera parte del curso del valor del dinero en el tiempo, que viene siendo los conceptos que ahora son importantes son los de rendimiento, cómo se calcula un rendimiento, por qué los rendimientos vienen siendo la variable de estudio, o pudiéramos decirlo ya en términos estadísticas, la variable aleatoria en la que tenemos interés para poder pronosticar el desempeño que pudiera tener alguna inversión que hiciéramos actualmente o en el futuro. Yo creo que a todos nos interesa, si estamos pensando en invertir o hacer cualquier inversión, y a las empresas desde luego les interesa el llegar a tener una idea de cómo puede pintar el futuro en cuanto a sus inversiones. Se asoma el concepto o mejor dicho, ya lo vimos, el concepto de riesgo, que se mide a través del cálculo de varianza y desviación estándar. Tenemos la medida central de la desviación de la distribución normal, que viene siendo el promedio aritmético o la media aritmética, pero también vimos el cálculo de intervalos, que está denotando riesgo por un lado, o medición de riesgo. De mi parte es todo lo que quisiera ver en esta ocasión. Si ustedes tienen alguna pregunta, pues procedemos de la misma manera. Si se la hacen a Rodolfo, y él me hace el favor de comentarme. Sí, doctor, muchísimas gracias por la presentación. Ha habido varias dudas durante la presentación. Algunas de ellas me he tomado el atrevimiento de tratar de contestarlas. No, qué bueno que lo hiciste. En algunos casos, digo, realmente no me doy el mérito, sino simplemente copié las mismas fórmulas que usted iba presentando y las estaba poniendo en el chat. Pero me han hecho varias veces esta pregunta y me la siguen haciendo ahorita, entonces pues ya me quedó la duda a mí también, doctor. Entonces, a ver si nos puede, por favor, ilustrar un poquito. En uno de los ejercicios de la tarea, que se nos dan precios de una acción para varios años y luego se nos empiezan a hacer ahí diversas preguntas acerca de calcular el rendimiento promedio, tanto aritmético como geométrico y la varianza, etcétera, varios datos, pero entendemos todos o nos queda claro que el primer paso es obtener los rendimientos, o sea, no se trabaja con los precios en sí, sino con el rendimiento de cada año, cada periodo, digamos. La duda está en esto, doctor. Nos dan datos de cómo va variando el precio, por decir el año 1, el año 2, el año 3, el año 4, pero también nos dan un dividendo para cada uno de esos años. Entonces, y no sé si haya estado mal, hasta ahorita yo les he dicho que pueden calcular el rendimiento simplemente con esta formulita, ¿verdad? El precio actual menos el precio anterior, dividiéndolo entre el precio anterior, y así obtenemos, digamos, el rendimiento que proviene de ese cambio en el precio. Pero la duda es si se debe de tomar en cuenta los dividendos o no. Sí, sí, desde luego, desde luego. Bueno, la respuesta es que sí, sí se deben tomar en cuenta los dividendos. Miren, aquí es tan sencillo como aplicar la fórmula que vimos al inicio de la presentación, la fórmula de rendimiento. Si ustedes la recuerdan cómo se calcula, hay que sumar dividendo más ganancia de capital, ganancia o pérdida de capital, y dividir entre el precio original. Entonces, si ustedes repasan otra vez el problema sobre el que tienen duda, ven que en el primer año que nos presentan, únicamente nos dan el precio de la acción, y no nos dan ningún dividendo. Pero en el siguiente renglón, que ya corresponde al año 2, nos dan el precio y nos dan el dividendo. Bueno, a raíz de ahí vamos a calcular rendimientos. ¿Cómo? Toman el dividendo, la cantidad que está ahí, más la diferencia, como lo dijo ahorita Rodolfo, la diferencia entre el precio del segundo año menos el precio del primer año, y dividido la suma, me refiero a la suma, dividida entre el precio original, entre el precio del primer año.
y así sucesivamente. Vamos a pensar que están en la observación número 4. Entonces, van a calcular el rendimiento del 4, de la observación 4. Entonces, toman el dividendo, le suman la diferencia entre el precio del año 4 menos el precio del año 3, y esa suma, ese producto, lo dividen entre el precio del año 3, o sea, el precio original, el precio anterior, y así sucesivamente, digo. Y de esa manera están calculando los rendimientos. Ya que tengan los rendimientos, proceden a calcular el promedio, calcular la varianza, calcular la desviación estándar, etcétera. No sé si esté claro, digo, si no, con mucho Sí, gusto lo sí, vemos. doctor, nada más que bueno, aquí ya me quedé preocupado porque entonces voy a dedicarme a escribir correos porque yo les había dicho incorrectamente, ¿verdad? Que podían solamente tomar lo de los precios. Entonces, sí me interesa ahorita aquí en la sesión para los que les había dicho algo así en el chat, bueno, que quede claro entonces, como usted nos lo está diciendo, que sí es necesario, Considerar el dividendo. sí considerar el dividendo y a los 2, 3 correos que me habían llegado con preguntas en ese sentido, bueno, me voy a dedicar a reescribirles, ¿verdad? Correcto. Para nada más hacer la aclaración, Muy que sí bien. es necesario tomarlo. Digo, nada más para que quede a todos muy, muy, muy Muy claro, claro, ¿verdad? desde luego. Perdón. Muy bien, Rodolfo, no hay ningún problema. Adelante, adelante. Y muchas gracias por la colaboración. No, no, claro que sí, No sé si hubiera alguna otra pregunta. a ver, permítame revisar. Dice, una última pregunta, dice, al momento de calcular el rendimiento aritmético y el geométrico del problema 21, ¿consideramos 6 periodos o 5? Digo, es que nos dan 6 datos, pero pues vamos a calcular 5 rendimientos nada más. Ujú. Sí, sí, Eso sí, exactamente. sí es correcto, ¿verdad? Entonces, pues Ujú. nada Sí, más sí, 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 sí. sería el promedio aritmético y geométrico, digamos, de esos 5 rendimientos que ya obtuvimos Sí. primero, ¿verdad? Ujú. Sí, exactamente. Sí, este, de acuerdo. Sí, es correcto. Me hace Sí, aquí es una, correcto, es correcto, es correcto. muchas gracias. Hace una observación aquí, nuestro estudiante Carlos dice, considerando que el periodo 0 o el año 1 no tiene rendimiento, o sea, más bien no tiene dividendo, sino Ujú. que para ese primer cálculo entre, a ver, déjeme ver si tengo aquí bueno, sí, nada más dice año 1, año 2, año 3. Entonces, el rendimiento, digamos, entre el año 1 o del año 1 al 2, ¿verdad? Tomamos el dividendo que aparece en el segundo renglón, que es lo que usted Sí, estaba mencionando ahorita, ¿verdad? así es. Este, sí. Miren, ya yéndonos, digo, total, digo, a los números tal cual, aquí estoy abriendo el libro. El rendimiento en el que dice año 2, que realmente para nosotros sería el primero, se calcula 1.15, que es el dividendo, más 77, la diferencia entre 77.98 menos 73.18. Y ese resultado se divide entre 73.18. Y ese es el rendimiento. Ese es el primer rendimiento. Ese es el primer rendimiento para Así, nosotros. Sí. exacto, así como usted lo acaba de describir, doctor, tienen que calcularlo los estudiantes entre el año 2 y 3, entre el 3 Exacto. y 4, entre el 4 y 5, entre el 5 y el 6, y ahora sí, con esos 5 resultados, de esos 5 resultados que ya son rendimientos, es de lo que se va a obtener el promedio tanto aritmético como geométrico, Así ¿verdad? es correcto. Uh-huh. Perfecto. Bueno, no sé si hay alguna otra. A ver, me dicen que repita aquí. Sí, con la fórmula que acaba de decir el doctor, que aquí la anoté, aquí ya la acabo de poner en el chat, con los números que mencionó el doctor. Este, con eso obtuvimos el primer rendimiento, ¿sí? Con los datos del año 1 y año 2 obtenemos el rendimiento 1, digamos. Y luego con los datos del año 2 y 3 vamos a obtener el rendimiento 2. Con los datos de los años 3 y 4 obtenemos el rendimiento 3. Y así nos vamos
y se nos van a acabar los datos cuando calculemos el rendimiento 5. De esos 5 rendimientos es de los que vamos a obtener el promedio geométrico y el promedio aritmético. Es correcto. ¿Verdad? Con 5 datos, sí, alguien está aclarando que con 5 datos vamos a calcular el aritmético. Sí, bueno, dice que son pocos datos. Sí, por eso digo, pero sí, Pues es un digo, ejercicio, ¿verdad? Digo, sí, exactamente. obviamente en la vida real, pues entre más datos se puedan tener, pues más exacto será el resultado, ¿verdad? Uh-huh. Déjeme ver, doctor, si... pregunta Gaby, dice, siempre primero se suma el dividendo a la diferencia de precios, ¿verdad? Sí, Sí, eso es antes de hacer la división entre el precio original o el precio anterior, digamos. así es, sí. Y menciona alguien más, dice que, creo que es Diana, que el aritmético es sencillo, que porque es un promedio, Sí, y que el geométrico le quedan algunas dudas. En el documento de tips, creo que se incluyó en recursos de apoyo, creo que ahí se menciona también el procedimiento. Ahí lo pueden revisar y también digo, nos pueden escribir correos a los tutores, al profesor titular o bueno, más bien al profesor titular en el foro de dudas académicas. Yo lo recomiendo utilizar mucho el foro porque ahí digamos que la duda de alguien le puede servir, nos puede servir a todos, ¿no? es correcto. ¿Verdad? Sí, de acuerdo. Pues parece que son todas las preguntas, doctor. Muy bien. Creo que hay algo, perdón si se me, porque de repente sí hubo muchos comentarios, y bueno, tal vez ocasionados por mí, pero bueno, si se me está pasando algún comentario, por favor, en los foros el día de mañana o por correo con todo gusto y bueno. Y pues nada más, sería todo. Esta sesión pues se ha estado grabando. El día de mañana, más tardar, vamos a poner por ahí en la sección de avisos la liga para que la puedan volver a ver quienes estuvieron aquí o que la vean por primera vez quienes no pudieron acompañarnos. Pues sería todo, doctor. Le doy las gracias por la exposición, por su tiempo, por la exposición y a todos los estudiantes también por estarnos acompañando, por estar apoyando esta iniciativa del profesor titular de apoyarnos con más sesiones, digamos, con estas asesorías, ¿verdad?, semanales que creo que sí han resultado de mucha ayuda, pues para todos y me incluyo, doctor. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Al contrario, doctor. No, en realidad es un gusto tener la oportunidad de, pues, de convivir con todos ustedes, convivir entre comillas, con todos ustedes. Sí. Sí, cualquier duda, cualquier cosa que se haya quedado pendiente, también ya como lo comentó el profesor Rodolfo, nos pueden escribir al foro de asesoría académica o a los tutores directamente y con mucho gusto contestamos. Si no hay nada más, pues muchas gracias de nuevo, que tengan muy buena noche y hasta la próxima. Muchas gracias, doctor, y muy buenas noches a todos. Buenas noches.